¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 2 minutos de este jueves, ya 29 de diciembre. Les habla Verónica Sánchez. A nombre de mi compañero Mario Maldonado, titular de este espacio informativo, les doy la bienvenida a las noticias de la mañana, en donde le voy a tener la información más relevante de los temas nacionales, internacionales, políticos y económicos para que usted esté muy bien informado. Pues hoy en día la migración se ha convertido en uno de los mayores problemas entre México y Estados Unidos, ya que ha afectado la vida tanto económica, social como cultural de dichas naciones. Sin embargo, y a pesar del llamado del gobierno mexicano para lograr un acuerdo y poder frenar esta situación, la Suprema Corte de Estados Unidos ha confirmado que mantendrá vigente el polémico Título 42. Prácticamente es una ley que entró en vigor en la Unión Americana tras la pandemia por COVID-19, la cual bloquea el ingreso a migrantes a esta entidad y los obliga a permanecer en la frontera con México. Pero esta no es la única problemática que presentan los migrantes en su arduo camino y travesía por conseguir el sueño americano, ya que 2022, escuche usted, es considerado como el año más mortal para estas personas, para todos los migrantes que intentan cruzar la frontera. Así que vamos a hablar al respecto para que se quede con nosotros. Vamos a ahondar más sobre este tema. La Corte Suprema de los Estados Unidos mantendrá vigente y por tiempo indefinido el Título 42, la norma sanitaria impuesta en 2020 por el entonces presidente Donald Trump. A decir de la Corte, la permanencia de esta medida o de esta regla será sometida a discusión en febrero del próximo año. Por lo tanto, se mantendrá hasta que los jueces y gobiernos puedan llegar a un acuerdo. Pero, ¿qué es el Título 42 y cómo es que funciona esta medida que de inicio pues, se presentó para poder evitar contagios a través de la pandemia o a partir del COVID-19? Así que vamos a ver los detalles de este tema. Adelante. Fue durante el mes de marzo del 2020 que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos emitieron el polémico Título 42, con el objetivo de frenar la propagación del COVID-19 en el territorio americano. La orden permitía a las autoridades expulsar a cualquier migrante del territorio estadounidense sin darle oportunidad de pedir asilo o hacer trámites para su estancia legal. This is crazy what they're doing to our country. You know, it gets beyond the legal. It gets like, it's common sense, most of this stuff. And it was my idea. Then I had remain in Mexico, which was, everybody had to remain in Mexico until we found out whether or not they're suited to come into our country. Según la CBP, las personas que eran expulsadas representaban un riesgo para la salud al tratar de evadir las medidas de detención médica. Cabe señalar que esta regla no se aplica a menores migrantes que cruzan la frontera sin compañía. Tras poco más de 2 años de haber entrado en vigor, fue el pasado 1 de abril que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciaron una posible eliminación de la orden, afirmando que ya no era necesaria dada la mejora en las condiciones de salud pública gracias a las vacunas y tratamientos contra el COVID-19. Sin embargo, y pese a estas declaraciones, la polémica sigue vigente, luego de que la Corte de Estados Unidos decidiera prolongar por tiempo indefinido el tan señalado Título 42. Israel Morales, Heraldo Televisión. Pero ahí no termina el asunto. Mire las agresiones que sufren los migrantes mientras se encuentran a la espera de esta resolución. Es otra de las situaciones que ha alertado al gobierno y también a organizaciones. Es que según datos de la patrulla fronteriza, el 2022 fue el año más letal para los migrantes al registrarse la muerte de 853 migrantes, una cifra superior a los 546 casos que se habían contabilizado durante el 2021. Otra de las problemáticas que enfrentan los migrantes son las detenciones. Para que se dé usted una idea, desde enero y hasta agosto de este año se han detenido en México a 249,295 migrantes, cifra que representó pues un aumento del 44.8% comparado con el mismo periodo del año pasado. Esto de acuerdo con el estudio Estadísticas Migratorias Síntesis 2022. Y a decir de este mismo estudio, del total de los presentados ante las autoridades migratorias, el 30.7% se dio en Chiapas, de ahí sigue Coahuila con 9.7%,
Tabasco y Veracruz reportaron 8.9% y 8.6% respectivamente. Por debajo se encuentra Baja California con 7.7%. Tamaulipas y Sonora con el 6.1% y 6% respectivamente. Ahora, hay que señalar que el 21.4% de los detenidos provienen desde Guatemala, el 21.1% vienen de Honduras y el 14% de Venezuela, seguidos por otros países como Cuba, Nicaragua y El Salvador. Mientras tanto, mire, la detención en Estados Unidos pues ha registrado una cifra sin precedentes durante este año, luego de que las autoridades lograran detener a 2.766.582 migrantes. Es la cifra más alta en la historia del país vecino. Esto también según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de aquel país. Hay que señalar que el 86% de estas detenciones se realizaron en la frontera entre Texas y California. Ante este panorama, el canciller Marcelo Ebrard hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos para que analice el problema y que sea más flexible en su política migratoria con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los migrantes. Así lo dijo. Es decir, cuando alguien está buscando llegar a Estados Unidos por razones humanitarias, pues que haya una manera de acceder a esos permisos o solicitudes y que no te obliguen a recorrer todo México, Centroamérica y todos esos países para llegar a Estados Unidos y correr el riesgo de que te regresen, sea a México o que te repatrien. Y por su parte, el presidente López Obrador reconoció que todavía falta mucho por hacer para frenar esta crisis migratoria, por lo que reiteró que esta será uno de los temas principales durante la reunión que ya se aproxima, esta reunión trilateral a realizarse el 10 de enero en nuestro país entre sus homólogos Joe Biden y Justin Trudeau de Canadá. Estas fueron sus palabras. Bueno, estamos enfrentando el fenómeno migratorio, cuidando a los migrantes para que no sean maltratados. Sin embargo, no ha habido mucha voluntad en este sentido de parte de los gobiernos. Hace falta más trabajo para dar opciones a la gente y que no se vea obligada a emigrar. Bueno, estaremos hablando más sobre este tema en la próxima hora para que se quede con nosotros. Mientras tanto, vámonos con un resumen de la información nacional. El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado informó que para el próximo año entregará más de 59,000 créditos para la adquisición de viviendas, de los cuales 50,201 estarán siendo financiados con recursos propios, mientras que los 8,800 restantes se otorgarán en conjunto con la banca comercial.